2. Vulnerabilidad y resiliencia. Los proyectos de adaptación se proponen reducir la vulnerabilidad de los sistemas existentes en un territorio determinado, incluyendo la que tengan las comunidades, los ecosistemas, las infraestructuras y, de modo simultáneo, incrementar la resiliencia de tales sistemas. La vulnerabilidad es entendida como la predisposición que cada sistema tenga a sufrir daños por efecto de un evento climático. En tanto que la resiliencia se define como la capacidad que posee ese sistema para enfrentar un evento climático y reaccionar de tal forma que sus funciones esenciales no se pierdan o se recuperen tan pronto sea posible. Los proyectos de mitigación. Por su parte, se proponen actuar de modo directo sobre el clima, básicamente mediante la reducción de los volúmenes de generación de gases de efecto invernadero, a partir de los compromisos que los países han adoptado en el ámbito internacional, pero que se concretan en los ámbitos locales. Es en ambos sentidos que es preciso considerar el significado de modo específico que pueden tener las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en los contextos locales urbanos, puesto que es en las ciudades donde se expresa con mayor claridad la implicación humana que conlleva el cambio climático. Los riesgos que el cambio climático puede generar en las ciudades son significativos. Se trata de espacios dinámicos, en los que operan múltiples flujos y procesos físicos, sociales y demográficos, lo cual determina que también sean vulnerables. El concepto del riesgo ha evolucionado en el tiempo. Desde la concepción convencional de entenderlo como la probabilidad de que un evento adverso pueda ocurrir en un tiempo y en un lugar determinados, hacia la noción de que se trata del resultado complejo de la combinación de varios factores, siendo las más relevantes las vulnerabilidades existentes y las amenazas que aparezcan o existan, frente a las cuales también debe considerarse que se producen diversos niveles de exposición, que reducen o amplían tales amenazas. La vulnerabilidad es resultado de la sensibilidad que un territorio posea ante una determinada amenaza y de su capacidad adaptativa, de modo que, también esos dos factores, sensibilidad y capacidad adaptativa, inciden en la magnitud del riesgo, tanto o más que la amenaza y la exposición. 2. Vulnerabilidad y resiliencia. Los proyectos de adaptación se proponen reducir la vulnerabilidad de los sistemas existentes en un es en ambos sentidos que es preciso considerar el significado de modo específico que pueden tener las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en los contextos locales urbanos, puesto que es en las ciudades donde se expresa con mayor claridad la implicación humana que conlleva el cambio climático. Los riesgos que el cambio climático puede generar en las ciudades son significativos. Se trata de espacios dinámicos, en los que operan múltiples flujos y procesos físicos, sociales y demográficos, lo cual determina que también sean vulnerables. El concepto del riesgo ha evolucionado en el tiempo. Desde la concepción convencional de entenderlo como la probabilidad de que un evento adverso pueda ocurrir en un tiempo y en un lugar determinados, hacia la noción de que se trata del resultado complejo de la combinación de varios factores, siendo las más relevantes las vulnerabilidades existentes y las amenazas que aparezcan o existan, frente a las cuales también debe considerarse que se producen diversos niveles de exposición, que reducen o amplían tales amenazas. El concepto del riesgo ha evolucionado en el tiempo. Desde la concepción convencional de entenderlo como la probabilidad de que un evento adverso pueda ocurrir en un tiempo y en un lugar determinados, hacia la noción de que se trata del resultado complejo de la combinación de varios factores, siendo las más relevantes las vulnerabilidades existentes y las amenazas que aparezcan o existan, frente a las cuales también debe considerarse que se producen diversos niveles de exposición, que reducen o amplían tales amenazas. La vulnerabilidad es resultado de la sensibilidad que un territorio posea ante una determinada amenaza y de su capacidad adaptativa, de modo que, también esos dos factores, sensibilidad y capacidad adaptativa, inciden en la magnitud del riesgo, tanto o más que la amenaza y la exposición, en un determinado ámbito urbano. Es entonces posible establecer, por ejemplo, que el riesgo que tienen las zonas o sectores de la ciudad que se ubican en laderas de pendiente pronunciada es mucho mayor que el que poseen las zonas sin pendiente. Pero también que, entre las primeras, algunas tienen mayor sensibilidad, porque han sido edificadas de manera precaria.
sin contar con los recursos materiales y técnicos que pueden disminuir las posibles afectaciones que originen eventos hidrometeorológicos extremos, en tanto que otras cuentan con elementos gracias a los cuales la capacidad adaptativa se ha incrementado considerablemente. De ese modo se explica que, en muchas ciudades de América Latina, los riesgos de que ocurran deslizamientos, movimientos de masa, deslaves y otros fenómenos similares, sean mayores en barrios y asentamientos informales de las laderas, aunque las amenazas del cambio climático y la exposición a las mismas sean generales en el resto de la ciudad.